Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con sus preceptos y nos has ordenado con respecto a las palabras de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste de entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito seas, oh Adonai, que nos concediste la Torá. Bendito seas tú, oh Adonai, dador de la Torá. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy con el estudio de la Parashá. Esta semana estudiamos dos porciones, vienen casadas, son porciones que se estudian juntas y estudiamos Parashá Tahría. El día jueves tendríamos que estudiar Parashá Metzorá, pero el jueves nosotros tenemos Rosh Hodesh y va a ser un poco difícil que llevemos a cabo el estudio. Entonces, si el Eterno lo permite, hoy estaremos hablando parte también de la Parashá Metzorá. Sin embargo, hoy vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos con la Parashá Tahría y hasta donde podamos con la Parashá Metzorá. No se olviden que el jueves entonces, si no podemos reunirnos en una comunidad, podemos en nuestro hogar, en nuestra casa, poder llevar a cabo nuestro servicio de Rosh Hodesh. Yo voy a mandar unos pensamientos, unas ideas en el grupo para que ustedes puedan también desde sus casas llevar a cabo esta observancia en familia. Cuando hay la posibilidad de tener una comunidad, evidentemente la Torá nos ordena hacerlo a través de una comunidad. Permítame un momento, por favor, un ratito, disculpen. Perdón, disculpen. Ahora sí. Entonces decíamos, cuando tenemos nosotros la posibilidad de tener un lugar de reunión, la Torá nos dice que es una Mikra Kodesh. Hay que reunirse para la santificación del nuevo mes, pero cuando no tenemos comunidad, entonces lo podemos hacer desde nuestros hogares. El día jueves, entonces no vamos a tener el estudio habitual, porque nosotros sí vamos a estar en la comunidad, tratando de llevar a cabo nuestro servicio de la santificación del nuevo mes. Esperemos hoy avanzar lo más que podamos. De todas maneras, vamos a estar enviando también algunas reflexiones para que ustedes puedan leer o escuchar con relación a esta Parashá, Tahría y Metzorá. Bueno, vamos a leer. No tienen en este capítulo, el capítulo 12 tiene 8 pasukim, 8 pasajes, así que vamos a tratar de abarcar. Como ya hicimos la bendición para la lectura de la Torá, leemos entonces. Dice Vaikra 12:1, y el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, será impura. Este término lo vamos a analizar. Será impura por un lapso de 7 días y dice, como durante los días de su separación será impura. Luego dice, al octavo día, la carne del prepucio será circuncidada. Por un lapso de 33 días, ella permanecerá purificándose de su sangre. No podrá tocar nada sagrado ni podrá entrar en el santuario hasta que se completen los días de su purificación. Si da a luz una hija, será impura durante 2 semanas. Será impura durante 2 semanas, al igual que durante su separación, y durante 66 días permanecerá purificándose de su sangre. Al completarse los días de su purificación por un hijo o una hija, traerá a la entrada de la tienda de la reunión al Cohen una oveja dentro de su primer año como ofrenda ígnea y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio. La ofrendará ante el Eterno y expiará por ella, y ella quedará purificada de la fuente de su sangre. Esta es la ley de la mujer que da luz a un hijo o a una hija. Pero si sus medios no le permitieran traer una oveja, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, como ofrenda ígnea, y como un sacrificio expiatorio. Y el Cohen le procurará expiación y será pura. Bien, así comenzamos
Entonces, con esta porción de la Torá que se llama la porción de la Torá de Tahria. Antes de comenzar, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna idea que quisieran desarrollar con relación a lo que representa esta parashá. Si alguien quisiera, adelante. ¿Qué tal? Shalom con todos, que el Eterno los Shalom, bendiga. shalom. Básicamente el aporte simplemente sería la palabra impura, que la mujer no es impura, sino que está en un proceso de purificación, que no es lo mismo, digamos, ¿no? Eso es porque a veces la mala traducción a veces ha llevado a mirar un poco más a las mujeres, ¿no? Algo por el estilo. Eso nomás, el aporte. Gracias, More. Claro, claro que sí. Eh, Además, si uno analiza los temas de la impurificación, bueno, en algunas comunidades, algunas personas dicen, bueno, tratemos de no darle las manos a nuestras hermanas porque no sabemos si están en el tiempo de su purificación. Pero no se analiza, porque lo vamos a ir viendo, el otro aspecto, ¿no? Cuando el hombre impurifica a otras personas, según el texto de la Torá, también cuando el hombre tiene emisiones seminales, está en un estado de tamé, puro, y bueno, muchos varones no quieren tocar ese tema, pero sería la misma condición, en el caso ya sea de las mujeres por la nidad o en el caso de los varones por lo que es la impurificación. En ambos casos, bueno, vamos a explicar que eso no se puede tomar como tal en este tiempo porque no tenemos el Beis Hamikdash, pero antes de entrar en ese tema, vamos a ir desarrollando las ideas. ¿Alguien más que quisiera dar así una idea de lo que es la parashá Tahria? Esta parashá es muy interesante, muy importante. No hay opiniones, entonces vamos a ir desarrollando eh, cómo es que empieza este tema de la parashá. Dice entonces que esta es una instrucción que le da el Eterno a Moshe, y el Eterno habló a Moshe diciendo que le hable. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo el día de Shabbat? En la Abdalá, el texto de la Torá hace referencia a este aspecto. Háblale a los hijos de Israel. Esto es para el pueblo del Eterno, los hijos de Israel. Habla a los hijos de Israel y diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, será, este es el término que estábamos tratando de ver, lo vamos a ver en eh, vamos a hacer vamos a buscar la referencia. Será impura por un lapso de 7 días, como durante los 7 días de su separación será impura. Veamos, a ver, en el hebreo, mm, perdón un momento, quisiera ver el texto. Voy a tratar de ubicarlo primero en griego y vamos a ver si lo podemos ver luego en hebreo. Es interesante ubicar este texto. Es lo que decía hace un momento. A ver, ¿dónde tengo una traducción griega? Dice será inmunda o impura. Veamos este comentario. Vamos a ver aquí una concordancia. En realidad el término es tamé, y específicamente en un sentido ceremonialmente está no apta. Esto es lo que quisiéramos que se entienda. El término es tamé, voy a volver a la Biblia, al texto de la Biblia.
Aquí cuando leemos impura o inmunda, el término es tamé. El término tamé en realidad significa que ritualmente una persona, no, esto no es exclusivo de las mujeres, también los varones quedan tamé en determinados momentos, pero tamé, ¿qué es? Tamé significa que usted no puede entrar al santuario. No puede entrar al santuario porque usted tiene un nivel de impureza a nivel ritual o espiritual. Es decir, puede formar parte inclusive de su naturaleza física, pero lo que se quiere decir con este término de impura no es impura como tal, como ya explicó Joseph, Joseph, sino que esto tiene que ver con que no se pueden acercar al santuario, no pueden estar dentro del santuario. Y entonces, estas impurezas que vienen a las personas, lo que algunos pueden llamar contaminación ritual, les impide tener un contacto directo en el Beit HaMikdash. ¿Por qué razón? Porque en el Beit HaMikdash está la presencia del que es puro, y el puro no puede entrar en contacto con la impureza. Cuando decimos nosotros Kadosh, 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 eh, cuando hacemos la bendición de la santificación del Eterno, lo que estamos diciendo es que Él es separado, Él es puro, y dentro de la pureza Él es apartado, es puro y es puro. Es decir, que Él se separa, se separa, se separa de la impureza. Es el ser más puro de toda la creación. Entonces, cuando aquí dice, cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, será tamé. Ya el término legal es tamé, que significa que ritualmente no puede entrar al santuario. No puede presentarse ante el Eterno en esa condición. Por eso es que se va a establecer una ceremonia de cómo va a poder restablecer su conexión para volver a ingresar al Beit HaMikdash. Entonces dice aquí, será tamé por un lapso de 7 días. Por un lapso de 7 días, esta persona no puede, inclusive no puede entrar al santuario, no puede realizar algunas actividades dentro de su hogar, tiene que tener mucho cuidado, y por eso es que puede volver ritualmente impuro a cualquier persona que entre en contacto también con esta persona. Entonces dice, como durante los días de su separación será impura. Aquí el término obviamente hace referencia a la nidá. Vamos a ver qué es lo que nos dice en la fuente escriturales. Voy a volver a ver donde tenemos aquí. Bueno, aquí dice, y estará separada por su menstruo. Y vamos a ver si tenemos un comentario, si tenemos un comentario, una concordancia. Aquí está, Davá. El texto ahí es Davá, y vamos a ver qué dice esta otra fuente. Davá, una raíz primitiva de dictat, es estar doente, estar indispuesto o como si estuviera con enfermedad. Entonces, aquí tenemos otra referencia. Daba, bueno, esto está en inglés, veamos aquí. Mujer en su periodo de menstruación. En su forma la palabra es femenina, daba. Bueno, lo que queremos hacer notar es que primero es tamé, es decir, no puede acercarse al santuario. Tiene que tener mucho cuidado de no impurificar ritualmente, es decir, volver tamé a otra persona, pues en este caso sus hijos o su esposo, que van al santuario. Tiene que tener mucho cuidado con ese aspecto. Pero dice, como durante los días de su separación será impura. Bueno, nosotros el tiempo de la separación identificamos al tiempo de la nidá, ¿no? La nidá, que es un estado de la mujer. No es negativo ese estado de la mujer, pero sí, en ese estado de nidá tampoco la mujer puede entrar al santuario. ¿Por qué razón?
porque está renovando la vida en su interior, está entrando en un ciclo de renovación. Al entrar en un ciclo de renovación, la mujer expulsa células que dentro de su cuerpo están muertas y tienen que dar paso a la vida. Ese proceso que conocemos nosotros como la menstruación o el tiempo de la menstruación es parte del ciclo de la vida de la mujer, y la mujer se regenera cada mes, así como la luna cada mes se regenera para transmitir nueva energía en ese mes vamos a decir así, en el transitar del calendario judío. Así también la mujer cada mes se renueva la vida para poder estar en condiciones, si es necesario, de traer almas a este mundo para constituirse en personas. Entonces, es algo natural en una mujer y no debe vérselo como algo negativo, pero la condición es que en ese estado, en el estado de nidá, no puede ir al santuario, no puede participar dentro del santuario, lo impurificaría, lo volvería tamé, y el Eterno se vería obligado a hacer un cortocircuito, es decir, causar estragos dentro de los que están formando parte del Beis Hamikdash. Por eso es muy delicada esta situación. En tiempos del Beis Hamikdash, las personas tienen que tener cuidado cuando vengan los tiempos en que se vuelven tamé. Y en este caso, las hermanas o las mujeres también cuando vienen su tiempo de nidá. En ese sentido, entonces, no es algo negativo en sí, sino es algo que condiciona a la persona para ir al santuario. Solamente se debe entender su privación de asistir al santuario en ese sentido. No tiene nada negativo, vuelvo a reiterar, simplemente que regenera la vida en su interior. Ese es el tiempo de la nidá. Ahora dice aquí, será impura por el lapso de 7 días, como durante los días de su separación será impura. Bueno, en vista de que en este momento hay personas que son nuevas en nuestra comunidad, eh, siempre que llegamos a esta parasha hablamos un poquito del término, de lo que representa la nidá y de cómo se deben comportar las personas dentro de la Torah cuando están casadas. Vamos a poner un ejemplo. En este caso, decimos nosotros que el tiempo de nidá es el tiempo en que se ve privada la mujer de ir al Hamikdash, se ve privada de poder formar parte de los servicios dentro del templo por su impureza ritual, ¿no? No es que sea algo negativo, vuelvo a reiterar. Entonces, se determina dentro de la halajá judía, dependiendo de las comunidades, determinan halajot para ver en qué momento la mujer pasa de estar, termina con su tiempo de nidá. El tiempo de nidá, cuando no está relacionado con el santuario, se conoce como el tiempo de separación que debe tener la mujer con su esposo. La próxima esta semana estudiamos Tahria Metzorah y la próxima para allá Aharei Mot Kedoshim. En Aharei Mot hablamos nosotros de las contaminaciones de muertos, de los muertos. En ese sentido, vamos a transmitir una idea de qué es lo que representa la nidá y por qué tienen que mantenerse en una separación con su esposo. En la actualidad no es vamos a decir, no es algo muy radical porque no hay el Beis Hamikdash, pero las comunidades observantes y sobre todo las judías ortodoxas tratan de revivir los momentos como si estuviera presente el Beis Hamikdash. Es decir, que cuando la mujer entra en el tiempo de su renovación interna o su purificación, la comunidad judía establece que tiene que iniciarse también un tiempo de separación entre los cónyuges. La mujer no puede tocar a su esposo porque le transmitiría una impureza ritual. Y
¿Qué es lo que hacen algunas comunidades judías ortodoxas? Bueno, se separan físicamente, es decir, el esposo se va a dormir a otro cuarto durante todo el tiempo que está la mujer con el asunto de la nidad. Luego que pasa la nidad y ella vuelve a estar nuevamente apta para reencontrarse con su esposo, no solamente en el campo físico, sino también en el emocional y en el íntimo, cumpliendo los deberes conyugales, de tal manera que cuando la mujer está en nidad, entonces el deber conyugal queda en segundo lugar. No se puede llegar a una persona, el esposo a su mujer en su tiempo de nidad, porque esto es caret, es muerte, es decisión espiritual, es decir, esa persona pierde su entrada al mundo por venir, si no resucita para el tiempo del mundo por venir. Eso significa caret dentro del pueblo judío, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que explicar qué es nidá, cuál es este tiempo de separación, cómo es que deben tratar este tema las hermanas, las esposas, dentro de la congregación o la comunidad. Vuelvo a reiterar, esto va a depender mucho de la comunidad, de las eh, instrucciones propias de cada comunidad, lo que se conocen como el sistema de alajot para cada comunidad, o takanot, regulaciones que son específicas de cada comunidad. Voy a poner ejemplos para que se entienda lo que estamos diciendo. Primero definamos qué es nidá. Dijimos nidá es el tiempo de separación que va a establecerse para la mujer. Ahora, ese tiempo de separación, ¿en qué consiste? El tiempo de separación de la mujer es que desde el momento en que empieza a tener la menstruación, el sangrado, que es, vuelvo a reiterar, que no es nada más, nada menos que renovar la vida internamente de algunas células. En este caso, los óvulos muertos son arrojados por el mismo sistema del cuerpo hacia afuera y se van a generar nuevos. El momento en que la mujer tiene el sangrado, tiene que controlar en qué tiempo. Bueno, esto es obviamente las mujeres conocen su cuerpo, conocen cómo funciona esta situación. Cada mujer es diferente, la una a la otra, y en algunos casos similares, pero cada mujer conoce su situación, su condición cuando viene el tiempo de la menstruación. Y el sangrado, entonces la mujer tiene que evidenciar en qué momento deja de sangrar, en qué momento deja de menstruar. Cuando deja de menstruar, eh, técnicamente según la Torá, tiene que esperar 7 días. Durante esos 7 días luego va a la tevilá, va a la mikve, a la inmersión ritual para purificación, y luego puede, o sea, desde el momento en que sangra, deja de sangrar, seguramente ha pasado 1, 2 o 3 días, no sabemos, eso depende de las características de cada mujer en particular. Cuando ella comprueba que dejó de sangrar, al otro día ve que no sangró, entonces ese día ya se cuenta como el primero, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el séptimo día tendría que ir a la tevilá, y luego de ese tiempo recién podría volverse a reencontrar físicamente con su esposo. Esa es la ley de la nidad. Todo ese proceso, desde el sangrado hasta que llega a la mikve, todo ese proceso se denomina nidad, es decir, su tiempo de separación. Cuando se culmina ese tiempo de separación, ella tranquilamente puede nuevamente intimar con el esposo, e inclusive asistir a los atrios específicos para las esposas dentro del templo. Ese es un ciclo de la vida para la mujer judía, para la mujer que vive la Torá. Ahora, ¿cuánto es el tiempo? Aquí viene el tema de las regulaciones, de las takanot, que son particulares de cada comunidad. Hay movimientos que van a decir lo siguiente: vamos a determinar en nuestra comunidad que la mujer que tenga el primer día de flujo, desde ese momento tiene que contar 12 días, y al culminar los 12 días tiene que ir a la tevilá, y una vez que va a la tevilá, entonces
la mujer ya está nuevamente en capacidad de poder estar en contacto con su esposo. Eh, Sin embargo, fíjense, la Takanot es que son 12 días. Algunas comunidades establecen eso, son 12 días. ¿De dónde sacan los 12 días? Porque cuando uno va indagando, va preguntando, generalmente la mayoría de las opiniones coinciden en que la mujer sangra el primer día, el segundo día un poco menos y el tercer día posiblemente, ¿no? Vuelvo a reiterar, esto depende de cada mujer, entre el tiempo de sangrado de una mujer a otra no es el mismo. Unas son más prolongadas, más días prolongados que otras inclusive es un solo día. Esto es lo que decimos nosotros que tiene que analizar cada mujer, tiene que, como conoce su cuerpo y conoce su forma de cómo trabaja el cuerpo, entonces ella puede llevar el conteo más apropiado con relación a su vida. Vamos a poner el ejemplo, unos dos ejemplos para que se entienda qué es el tiempo de la nidad. Entonces, decíamos, el primer día la mujer puede comprobar que le llegó el tiempo de la nidad, el tiempo de la menstruación. El primer día, el día 1, el primer día que sangra sería el día 1 de los 12 días que nosotros habíamos establecido que sería el tiempo de la nidad, según la regulación de algunas comunidades. El primer día tiene el sangrado, el segundo día tiene el sangrado, pero el tercer día ya no tiene. Entonces, técnicamente, el tercer día vendría a ser el primer día de los 7 días que ella tiene que esperar para ir a la Tevilá. Entonces, desde el tercer día cuenta 6 días más, tendría los 7 días. Estaríamos hablando, el primero fue sangrado, el segundo fue sangrado, más 7 días sin sangrar son 9 días. Entonces, ella al séptimo día, según la Torá, tendría que ir a la mikve, realizar la inmersión de purificación ritual, y en el noveno día, en la noche, terminado el noveno día, entonces esta esposa puede nuevamente, o sea, terminó con su tiempo de nidad individual para ella, y bien podría estar nuevamente en intimidad con su esposo, es decir, en comunión, realizar actividades juntos, y inclusive podría asistir a los rezos diarios en el santuario. No tendría problema. Este sería el ejemplo de una mujer que tiene solamente 2 días de sangrado. Veamos otro ejemplo, una mujer que tiene, el primer día tiene el sangrado, el segundo día comprobó que no tuvo sangrado, el tercer día tampoco, entonces el segundo día se constituiría ya en el primer día de los 7 que tiene que esperar ella para ir a la mikve. De tal manera que el día 2 sería, el día 2 desde que comenzó el sangrado, sería el primero de los 7 días. Llegamos al día 7 y en realidad su tiempo de nidad individual para esta mujer sería en realidad de 8 días. Un día sangró y 7 días no sangró. Por lo cual, después del octavo día ya puede ir a la Tevilá, a la mikve, realiza la inmersión ritual, se purifica y terminó su tiempo de separación, terminó su tiempo de nidad. Entonces a la primera mujer le tocó 9 días esperar, a otra le tocó 8 días. Pero veamos dos ejemplos más para que quede claro. Vamos a suponer que otra mujer, el primer día tiene su sangrado, el segundo día tiene menos sangrado que el primero, pero el tercer día tuvo menos que el segundo, de tal manera que ella notó que en el tercer día aún continuó el sangrado, de tal manera que ella tiene que llegar al cuarto día, verifica si sigue el sangrado, no hay sangrado, el quinto día verifica si hay sangrado, no hay sangrado, entonces el cuarto sería el primero de los 7 días que tiene que esperar para ir a la mikve y tener la purificación ritual. En este caso, esta mujer tuvo 3 días de sangrado, más 7 días que estuvo ella controlando que no haya más sangrado, fueron 10. Entonces su tiempo de nidad para esta mujer fue de 10 días. Entonces la idea es, desde el momento en que deja de sangrar la mujer, tiene que contabilizar los 7 días para ir a la mikve, para ir a la tibilá, y ya no esté ritualmente impura, es decir, que pueda participar también de los servicios del templo.
El, entonces aquí vemos los ejemplos. A una le sangró una vez y tuvo que esperar 8, y comprobó que el segundo día no hubo ni el tercer día, por lo cual esperó 8 días, terminó su unidad. La otra sangró el primer día y el segundo día, verificó el tercero, no sangró, el cuarto no sangró, entonces el tercero se contabilizó como el primer día de los 7 días para ir a la MICB. A ella simplemente le tocó un tiempo de purificación o de separación de 9 días. Y el tercer ejemplo, vimos que el primer día sangró, el segundo día sangró, el tercer día sangró, el cuarto no sangró, el quinto no sangró, entonces el cuarto es el primer día y tiene que esperar 7 días, va a la tevilá, es decir, que su tiempo de nidad fue de 11 días, perdón, de 10 días. Pero con este ejemplo, con un ejemplo más, creo que ya se va a entender qué representa la nidad. Este último ejemplo que queremos dar, presten atención, la mujer el primer día sangra, el segundo día poco, pero también sangra. El tercer día ella ve que no sangró, el cuarto día no sangró, pero en el quinto día volvió a sangrar. Luego viene el sexto día, verifica que no sangró, el séptimo día no sangró, entonces toma como el sexto día el primero de los 7 días que tiene que esperar. Entonces tenemos 5 días anteriores más 7 días son 12 días. Por eso la alajá que establecen o las takanot que establecen algunas comunidades dice el tiempo de la nidad no va a ser 8 días, no va a ser 9 días, no va a ser 10 días ni 11 días. En casos muy extremos vamos a considerar que sea 12 días para todas las mujeres. Es decir, todas las mujeres de nuestra comunidad tienen que esperar 12 días para nuevamente volver a conectarse con su esposo en todos los niveles, emocional, físico e íntimo. Lo cual significa que esta regulación va a cubrir también a las que tienen sangrados de un día, a las que tienen sangrado de 2 días, de 3 días y hasta de 4 días. Entonces, inclusive hasta las que tienen sangrado de 5. Entonces, las takanot, las regulaciones de cada comunidad es independiente. Vuelvo a reiterar, dicen algunas comunidades de norma general, las mujeres no pueden intimar con su esposo tienen que contabilizar 12 días, desde el primer día de su sangrado hasta el día 12. Después del día 12, sin problema, con seguridad que puede intimar con su esposo. Y, y esto lo hacen por estos casos especiales, ¿no? Pero técnicamente la Torá nos dice que se tiene que hacer desde el último día de sangrado, hay que contar 7 días, y esto va a depender de cada mujer. Si una mujer tiene sangrados casi durante una semana, pues el último día de sangrado desde ahí tiene que contar, y seguramente deben haber casos excepcionales, que 7 días sangra, o el primero sí, el segundo sí, el tercero no, el cuarto sí, el quinto un poco, el sexto no, pero el séptimo volvió a sangrar. Entonces, desde el último día de sangrado tiene que contar 7 días. Puede encajar entre los 12 días o puede prolongarse. En casos excepcionales se va a prolongar. Pero para que lo entendamos, cuando usted lea cualquier texto y se habla del periodo de la nidad, dicen generalmente 12 días. Y esto viene a raíz de la explicación que acabamos de realizar. Depende mucho de la constitución fisiológica de la mujer, constitución física de la mujer. Entonces, pero esta es una, vamos a decir así, es como una impureza ritual. No es que la mujer sea impura como tal o esté contaminada como tal, no. Está impedida de asistir al santuario, a rezar, a realizar los servicios. Pero también a toda persona que toque, la vuelve tamé, la vuelve ritualmente impura. También esa persona no podría ir al santuario porque hay decretos del Eterno que son muy severos cuando uno es consciente de esa realidad. Cuando uno es inconsciente, la Torah es bien flexible. Entonces, lo que queremos decir es que cuando dice aquí este verso 2, al final dice como durante los días de separación, esta es la nidad, lo que acabamos de explicar. Hay un tiempo de separación entre el esposo y la esposa en la vida de Torah, ¿ya?
Y la Torá va a establecer, esto lo vamos a ver en Vaikra capítulo 18, la Torá va a establecer que una persona, un varón o una mujer que tenga intimidad con su cónyuge en el tiempo de nidad, en este tiempo de separación, será cortado de entre los hijos de Israel, es decir, pierde su herencia como descendiente de hijo de Israel y además no va a resucitar, es cortado, es muerte. Entonces, nosotros tenemos que considerar este aspecto. En la vida judía hay que tomar en cuenta estos tiempos de separación, estos tiempos de nidad. Es muy importante. De ahí que los sabios establecen, cuando hay familias que quieren establecer una congregación, una comunidad, y tienen recursos para levantar una sinagoga, en realidad los recursos, antes de construir la sinagoga, se deben invertir en una mikve. No se puede construir una sinagoga si primeramente no se construyó una mikve. ¿Por qué sentido? Porque la sinagoga o la casa de estudio, ¿cómo es? La, Talmud Torah o Beit Tefilá, la casa de oración, representan santuarios en el exilio, pequeños santuarios en el exilio. Si bien la Torah no regula para los santuarios pequeños, pero en la comunidad judía dice, miren, si vamos a construir una sinagoga, pero no hay pureza familiar, no hay pureza entre los integrantes de la sinagoga, entonces no estamos bien. Primero es la mikveh, y luego de la mikveh recién puedo construir la casa de estudio, la casa de oración, no antes. Entonces fíjense la importancia que demanda para el judío tener pureza familiar. En grado de importancia está la mikveh antes que la sinagoga. Es mejor invertir en una mikveh antes que en un sefer Torah. Ese es el grado de importancia que le da la Torá a la pureza familiar, y el judaísmo en la actualidad también. Entonces, creo que esto hablamos un poquito ya de cómo hacer el baño de inmersión, la purificación ritual, tanto en hombres y mujeres, cuando vivimos en centros poblados. Estimado Joseph, una consulta solamente, tal vez nos vaya a servir un poquito para aclarar un punto. En, en Lima, Perú, eh, es difícil que haya lluvias, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Sí, lo que hay es un cielo nublado, pero jamás cae la lluvia. Ok. Eh, para una persona que viviese en Lima, Perú, ¿le sería fácil encontrar una fuente de corrientes de agua natural cercana, o sea, un río, un lago, o es casi complicado? Complicado, complicado, pues el río Rímac Complicado, ¿eh? no es un río para tomar. Ok. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo. Queremos utilizar este ejemplo de Lima para que ustedes, tal vez si están en esa situación, lo puedan aplicar. Lo ideal, como dicen los jajamín, es ir a hacer la inmersión, la purificación ritual en fuente de aguas vivas. Es un río, una vertiente, un lago, pero que continuamente esté afluyendo, es decir, continuamente el agua se esté renovando. Y bueno, en Santa Cruz tenemos la posibilidad, tenemos ríos, eh, varios ríos, y lo podemos hacer. Hay temporadas en que el nivel de las aguas baja y es un poco más difícil. Y el problema de Santa Cruz, específicamente de Santa Cruz, que bueno, desde hace un tiempo a esta parte, ir un fin de semana con los hijos al río Piraí, si uno no toma los recaudos necesarios, si uno no toma las previsiones necesarias, puede sufrir violencia. Hoy la inseguridad ciudadana en Santa Cruz no respeta ni ese lugar de esparcimiento, el único lugar de esparcimiento gratis para que las personas puedan tener
fuentes de aguas en movimiento es el río, pero donde usted vaya está la inseguridad. Entonces, es un poco difícil exigirle a nuestras esposas, que pueda hacer su purificación cada mes yendo al río, porque aparte que tienen que ir solas, a veces uno por el trabajo no los puede acompañar, que tienen que ir solas y estando en ese lugar solas pueden sufrir violencia. Entonces, eh, si bien tomando sus previsiones tal vez sí se pueda, pero en determinados momentos las hermanas no van a decir, bueno, esperemos que todas tengamos la nidad y cuando todas tengan la nidad, la última que tenga la nidad, nos vamos todas juntas a hacer la mikve. Eso no es así. Hemos visto que todo depende del momento en cual inicia la situación individual de cada persona, de cada mujer en su purificación. Entonces es difícil coincidir, puede ser que se coincida, puede ser que no se coincida. Y por lo cual enviarlas solas a esos lugares es ponerla a una situación de peligro. Así que se opta siempre por buscar lugares, no sé, construir la migbe solucionaría esos problemas, ¿no? Que la comunidad tuviese una migbe solucionaría ese problema, sería lo ideal, pero no están dadas las condiciones todavía. Y hay otras corrientes, hay otras fuentes de aguas un poco más alejadas del centro urbano de Santa Cruz, donde tal vez la gente no sea tan maliciosa y se pueden utilizar. Abapó, por ejemplo, es una buena opción. La comunidad judía de Santa Cruz, hasta donde tengo entendido, las hermanas de la comunidad judía de Santa Cruz, hay una comunidad judía que no es aceptante del Mashiach, obviamente, y no tiene relación con nosotros. Eh, las, las mujeres que son miembros de esa comunidad judía, tengo entendido, no todas, algunas pagan su pasaje y se van cada mes a Samaipata. Es lejos, es una inversión de dinero y de tiempo, pero van a esos lugares, hacen la purificación ritual y luego retornan. Y fíjense, ellos le dan un valor interesante. Vuelvo a reiterar, no todas, no son las personas que son encargadas, las personas que están en la dirección, en la conducción, lo hacen. Seguramente que algunas de las miembros, de las mujeres que son miembros de esa comunidad también lo hacen, pero lo interesante es que le dan un valor muy importante al tema de terminar con el periodo de la nidad a través de la inmersión ritual. Entonces nosotros, viendo esta situación, algunos no van a tener las condiciones económicas todavía de hacer esta erogación, irse muy lejos, casi son, no sé cuántos kilómetros serán, son bastantes kilómetros, y realizar ese tipo de purificación ritual demanda tiempo, ocupaciones, situaciones. Aquí en Bolivia, el que no trabaja, la verdad que el que no tiene una fuente de ingreso, en determinados momentos se la ve muy difícil, las esposas ayudan a sus esposos en los trabajos, así que sería un esfuerzo muy grande y a veces lo podrán cumplir y a veces tal vez no lo podrán cumplir. Y es por eso que hablábamos del aspecto de tener un lugar en nuestros hogares separado de lo que es un ambiente adecuado solamente para ingresar una vez al mes a realizar este tipo de purificación, de limpieza ritual, aunque no pueda ser a través de una fuente de aguas vivas, pero la intención es que nosotros podamos hacer esta purificación ritual, quedar limpios física y internamente de lo que representa la nidad. Y para eso habíamos dicho que sería aconsejable, o es una de las opciones, no es la única, es una de las opciones de tener un espacio, un ambiente exclusivo para realizar la purificación de la nidad en nuestros hogares. No estamos hablando de una fuente, no estamos hablando de una piscina, no estamos hablando de algo similar. Estamos hablando simplemente de un ambiente como la ducha, pero no tiene que ser en la ducha. La ducha común no sirve para hacer la purificación ritual. ¿Por qué? Ya lo explicamos. Son lugares donde no es adecuado hacer bendiciones
y por eso sería bueno tener un lugar exclusivo donde no se entra nada más que hacer la purificación ritual, aunque sea a través de la ducha, una limpieza corporal, que va a ser un simbolismo de buscar la pureza familiar. Esa puede ser una opción, por ejemplo, en el caso de Lima. En el caso de algunas ciudades donde hace mucho frío, no hay corrientes de aguas vivas, no hay ríos cercanos, también en esos lugares pueden ser lugares de altitud, lugares donde no se pueda contar con estos ríos que lo vemos en los valles, en los llanos. Esa puede ser una opción. Lo ideal es obviamente tener una mikvé. Eso sería lo ideal. Pero a veces no están dadas las condiciones porque vivimos en el exilio, entonces buscar estas alternativas pueden ser importantes para una determinada comunidad de manera individual, hasta que se den las condiciones, obviamente, y poder nuevamente tratar de tener una mikvé o un acceso a una fuente, a una vertiente de agua de corriente natural, donde poder realizarlo. Pero lo que quisiera que ustedes puedan notar que en el judaísmo resaltan este aspecto de la pureza familiar. Y es una buena forma de transmitir estas costumbres, empezando desde nosotros hacia nuestros hijos y nuestros hijos que las perpetúen a sus hijos y a los hijos de sus hijos. En ese sentido, es muy interesante y muy importante que nosotros podamos tener ya este comportamiento, esta conducta, para que de esa manera este conocimiento no se pierda, esta práctica no se pierda, y cuando se den las condiciones nuevamente, ya sea estando en Israel más adelante, estemos familiarizados con toda esta vivencia de la Torá en nuestras vidas. Así que es muy importante este aspecto. Bueno, entonces, no sé si hay preguntas, si tal vez algún punto no se está entendiendo claramente. Quisiera escuchar algunas preguntas, algunos comentarios que ustedes deseen vertir o realizar con relación al tema, ¿no? Con relación al tema que estamos hablando. Preguntas, opiniones. Está muy claro, estoy aprendiendo muy claro, More, gracias toda. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, avanzamos entonces. Veamos ahora veamos ahora el aspecto de la circuncisión. Volvamos al texto, al pasaje 2, dice, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, saltamos. Al octavo día, la carne del prepucio será circuncidada. Estamos hablando del varón. Bueno, la circuncisión. Una pregunta para todos. ¿Qué representa la circuncisión para usted? Para ustedes, ¿qué representa la circuncisión? ¿Por qué la Torá hace hincapié en este aspecto de la circuncisión? ¿Qué tal? Bueno, uno de los o una de las ideas que tiene la circuncisión es también un tema de separación. O sea, yo soy muy diferente a otros, ¿no? Es como tener una marca, digamos. De ahí viene el número 8, que es un nuevo comienzo, ¿no? Así como dimos el aporte del arca, del diluvio, que el Eterno quiso nuevamente poblar la tierra, o sea, renovarla, y los sobrevivientes fueron 8, ¿no? Por eso que se hace la circuncisión en ese día. Pero la circuncisión podría ser una marca y podría tener un simbolismo de también estar puros, ¿no?
No recuerdo la palabra correcta de la simbología que representa el prepucio y el separarlo, ¿no? No recuerdo ahora la simbología, la palabra correcta, pero tiene que ver con un tema de simbología de despojarse de esa vieja carne, del viejo hombre, ¿no? Algo parecido. Bueno, eso sería. Muy bien, toda Rabá. ¿Alguien más que quisiera comentar por qué la Torah le da tanta importancia al aspecto de la circuncisión, del Brit Milá? ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? ¿No hay opiniones? Bueno, ok, entonces veamos un poco lo que dice el texto. Bueno, al octavo día la carne del prepucio será circuncidada. Si es que una mujer, o sea, una de las hijas de Israel, tiene un hijo y el hijo es varón, fíjense que la misbah no es para el niño, ¿ya? La misbah no está dirigida al niño, sino a los padres. Uno de los 613 preceptos es que un padre judío tiene que hacer todo lo posible por circuncidar a su hijo al octavo día. El niño que recién está naciendo no está en capacidad de guardar todavía los preceptos, de tal manera que la circuncisión o el Brit Milá, el pacto del Brit Milá, es un pacto que hace el Eterno con el pueblo de Israel. Y el papá, el padre físico, es el que introduce al niño, es su obligación introducir al niño en este compromiso, en este contrato, en este pacto con el Eterno. Y el Eterno establece evidentemente que sea al octavo día. La circuncisión para un judío tiene un carácter, como estaban diciendo, de separación. Es en el aspecto físico, al varón se le saca la carne en demasía, y es decir, que el brit, es decir, la parte genital del varón, entra a formar parte abiertamente de lo que representa la creación. Y esto le da un nivel de conciencia a la persona que es circuncidada un poco más elevada. ¿Por qué? Porque en realidad al decir que se le quita parte de la carne, vamos, en demasía, es decir, que se lo está trayendo a una conciencia un poco más, no tan material, sino espiritual. Entonces la circuncisión, como se produce en el octavo día, la circuncisión lo que da a entender es como un nuevo comienzo, pero en realidad es una nueva conciencia, y esta nueva conciencia lo que hace que el niño que entra en el pacto ya no tiene esa cáscara en demasía, no tiene esa clipa, ese obstáculo, sino que está en condiciones de establecerse al servicio del Creador de una manera un poco más elevada. Simplemente eso. Lo interesante es que la Torá ya lo había establecido con Abraham Avinu y ahora también lo vuelve a establecer aquí con Moshe Rabenu, que la circuncisión se tiene que realizar en el octavo día. Y bueno, aquí viene la pregunta: ¿por qué la Torá escoge el octavo día? ¿Por qué no pudo ser en el séptimo día, en el quinto día, o en el día 33, o en el día 27? ¿Por qué tiene que ser en el octavo día? A ver, quisiéramos hacer esta pregunta en la sala para saber si alguien puede aportar alguna idea de por qué la Torá exige que el Brit Milá se tiene que hacer en el octavo día. Es decir, como misbah para los padres judíos o los que guardan la Torá, es en el octavo día. Es una misbah que ellos tienen que cumplir.
Pero ¿por qué el Eterno establece que tiene que ser en el 8º día? ¿Qué opinión tienen ustedes? More, no recuerdo ¿Cuál bien, sería? no Sí, recuerdo bien, pero creo que la sangre tiene un tiempo, ¿verdad? Un tiempo que se le puede médicamente hacer el corte. No sé si tiene que ver con el tema de la circulación. No sé si es correcto eso. ok. Sí, hay una opinión. Hay una opinión de que en el primer, segundo, tercer día de nacido, cuarto, quinto día de nacido, sexto y séptimo día de nacido, la sangre del niño no coagula. Y es a partir del 8º día que se ha demostrado, creo, científicamente o médicamente, que el cuerpo empieza a desarrollar la coagulación de la sangre. Porque si se le hiciera el Brit Milá antes del 8º día, el niño no tendría la capacidad de frenar la hemorragia. Pero estamos hablando desde un punto de vista científico. O sea, desde un punto de vista científico, han establecido que la coagulación en la sangre en el ser humano se produce de recién en el 8º día. Esa es una opinión. Eh, ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Por qué el Eterno pide que sea en el 8º día la circuncisión? Bueno, yo quería acotar que porque simbólicamente está el número 8, pues, ¿no? O sea, el nuevo comienzo, ¿no? Claro, claro, sí, exactamente. El 8 es representativo. 7 es el tiempo, en 7 días se creó toda la creación y la creación, bueno, 7 es símbolo de la perfección, pero el 8º es un nuevo comienzo o una nueva conciencia y así como la creación tiene su límite, el 8º es simbolismo de la perpetuidad o de la eternidad. Ese es un concepto también que se tiene dentro del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué otra opinión tienen ustedes? ¿Por qué al Eterno piden el 8º día? Ya estamos viendo primero que lo primero es que el niño coagula, la sangre del niño, del infante coagula desde el 8º día, no antes. Y vuelvo a reiterar, ustedes pueden buscar información, los médicos han determinado de que esto es así. Después estamos diciendo que el 8º es como entrar a una nueva etapa, a un nuevo comienzo, a una nueva conciencia. Representa la eternidad, digamos, un concepto, ¿no? Que va más allá de lo material y que transporta en ese sentido al que se circuncida a un nivel de conciencia un poco más desarrollado. ¿Qué otras opiniones más tienen? ¿Por qué la Torah enfatiza de que sea en el 8º día la circuncisión? ¿Alguien más que quisiera opinar, vertir una opinión? Bueno, hay una que me gusta también, todas son interesantes. Puede ser milenio, puede ser la era mesiánica. O sea, La, el, el 7 es una obra acabada, ¿no? Y el 8 es exactamente. la vida que comienza dentro de esa obra, ¿no? Entonces quizá esto apunte también a una era mesiánica, ¿no? Sí, bien, está muy bien. Bueno, lo que yo les quería compartir es otra idea interesante de por qué el Eterno va a pedir que sea en el 8º día. Y esto es con la práctica de la circuncisión. Bueno, usted para la circuncisión, no, en el pueblo judío, no necesariamente lo tiene que hacer en una clínica. Es más, esa no es la idea, que usted vaya a pagar a un médico para que le haga la circuncisión a su hijo. No, en realidad se lleva al niño a donde hay un moel o se trae un moel, es decir, una persona que sabe las bendiciones, que sabe cómo iniciar este ritual de la circuncisión, hace unas bendiciones previas y luego él está capacitado para poder desarrollar el corte del prepucio de manera que no le cause mucho sufrimiento al infante, al niño.
Y esto generalmente significa que los padres tienen que llevar al niño no al hospital ni a la clínica, porque ese no es el lugar apropiado para la circuncisión. El papá que quiere observar la Torá tiene que hacer que otro judío lo circuncide, ¿no? En este caso, a alguien que lo está haciendo con la conciencia de introducir a este niño al servicio del Eterno. Entonces, eh, generalmente esto se hace en las sinagogas, ya se hace en las sinagogas o en lugares donde uno realiza un servicio hacia el Eterno. Por eso dice aquí que cuando la mujer conciba estará impura como los días de su separación. Es decir, recordemos que 7 días lo separan a la mamá de no poder entrar en el santuario. Queda como en el tiempo de su unidad. Cuando un niño nace tiene que esperar hasta 7 días para poder ingresar al Beit HaMikdash después de realizar la Tevilá. Entonces, lo que la Torá nos está diciendo que por consideración a las mamás, para que la mamá esté presente en el momento de la circuncisión, es que se estableció en el 8º día, porque si hubiera sido en el 7º día, vemos que la mamá no puede entrar al Beit HaMikdash, o en este caso no podría entrar a la sinagoga. Pero como se estableció que en el 8º día lo puede hacer, entonces la mamá, después de pasar por la Tevilá, puede ir al otro día a presentar a su hijo con su esposo ante el Moel para que el Moel haga la circuncisión y derrame la sangre del pacto. Hay un pacto entre el Eterno y esta persona nueva que se está integrando al pueblo de Israel por medio del Brit Milá. Entonces, en consideración de la mamá, para que la mamá esté presente en el momento del Brit Milá, que es un momento de mucho orgullo para los padres, ella pueda estar, ella sea considerada entre los presentes. Y esa es una opinión que tienen los sabios. Y por último hay otra que dice, bueno, la Torá pide que sean el 8º día, ¿para qué? Para permitirle a ese niño recién nacido que por lo menos en su condición de que no estaba con el Brit Milá, pueda por lo menos disfrutar de un Shabbat. Entonces por eso se estableció en el 8º día, porque por lo menos un Shabbat esa persona tendría en el caso de no estar circuncidado. Bueno, entonces como ustedes se podrán dar cuenta, hay varias opiniones, varias opiniones. No se puede afirmar cuál es la correcta, pero nos dan una idea. La Torá trae un entendimiento, por así decir, que los científicos comprueban. Y también la Torá nos muestra el aspecto de la misericordia para con la mamá y también con el niño, de dejarlo participar de un Shabbat en su naturaleza para luego entrar a formar parte del pueblo del Eterno. Esas son las opiniones. ¿Cuál es la verdadera? No lo sabemos, pero todas nos dan a entender de que el Brit Milá es muy importante. Es algo fundamental, es algo necesario y muy importante dentro del pueblo de Israel. Y lo interesante es que cuando nace una niña no se dice que tiene que circuncidarse. La niña no se circuncida, las mujeres no se circuncidan. Y esto es porque, según nos establecen los hajamim, hay muchas cosas que las mujeres en el pueblo de Israel no necesitan realizar como sí lo tienen que hacer los varones. ¿Por qué? Porque cada cosa fue creado según el orden de importancia. Se creó el planeta Tierra, pero luego se crearon los minerales, luego se crearon las plantas que daban vida y frutos, luego se crearon los animales terrestres y los marinos, y por último vino el hombre. Es decir, que el hombre vendría a ser como la corona de la creación. Pero una vez que se creó el hombre, después del hombre se formó a la mujer. De tal manera que en grado de nivel de, vamos a decir, de ascenso espiritual, la mujer vendría a ser la cereza del postre, ¿no? Vendría a ser el detalle principal de la creación, lo cual nos conecta con la idea de que son más elevadas espiritualmente. Si es ese el orden de importancia, entonces las mujeres son más elevadas espiritualmente que el varón.
por lo cual el varón, para alcanzar los niveles que tiene una mujer, tiene que, por ejemplo, en el pueblo judío, circuncidarse. En el pueblo judío también el varón tiene que casarse. En el pueblo judío también el varón tiene que cubrirse la cabeza para los rezos con el talit, cosa que no se le exige a la mujer. La mujer, por su desarrollo espiritual, la plegaria de una mujer que va acompañada con intención, con kavaná, inclusive con estremecimiento, con una conexión profunda a nivel emocional, esas oraciones no necesitan del talit para entrar a las puertas del santuario celestial. Eso es lo que nos dicen los sabios. Pero, ¿por qué causa los varones tenemos que usar el talit? Por causa de los que nos quieren robar las bendiciones. Entonces, al tener un talit sobre nuestra cabeza, es como que si estuviésemos a las puertas del Beit HaMikdash celestial y elevamos nuestras plegarias. En el caso de que nosotros no tuviésemos nuestro talit, posiblemente nuestras plegarias en el proceso de elevarse hacia el santuario puedan ser obstaculizadas. Y ese es el entendimiento, que el varón sí necesita de un minyan, el varón sí necesita de un talit, la mujer no. La mujer puede orar tranquilamente sola en su casa y su oración es recibida siempre y cuando la intención, la kavaná, sea la adecuada. Entonces, aparentemente que esto de que solamente sean circuncidados los varones es para alcanzar un nivel espiritual adecuado, así como también las mujeres obviamente por su naturaleza lo tienen. Eso sería entonces lo que podríamos aportar con relación a la circuncisión. No sé si alguien más quisiera dar alguna opinión que representa desde su punto de vista la circuncisión y por qué el Eterno lo exige al octavo día. Pueden hacer su comentario en este momento. Adelante. Si hay opiniones, si hay comentarios. More, buenas noches. Shalom, shalom, buenas noches. Shalom. Esta norma o instrucción o misbah ¿es solo en la tierra de Israel o también para los varones que están en el exilio? No, bueno, si se trata del pueblo de Israel es donde ellos estén. Esto es al octavo día y no es exclusivamente una misbah que se cumple en Israel. Es una misbah que se cumple donde hay un descendiente de Abraham. En este caso, ¿no? También sabemos que otras culturas también se circuncidan, los árabes se circuncidan, algunos africanos también se circuncidan, pero por aspectos de salud. En el caso del judío, es una misbah hacerlo en el octavo día en el lugar donde se encuentra. Puede ser en Israel como también en el exilio. Gracias, More. Muy bien, bueno, continuamos entonces. Dice la lectura en el pasaje 4. Por un lapso de 30... Sí, adelante. Una preguntita, More. Entonces, esto es para todos los descendientes de Abraham. Entonces, no es nada más para los judíos, sino para los de todo lo que se llame descendiente de Abraham. Esa es una pregunta. Y la otra sería, si ya pasaron los 8 días, si ya ha pasado un tiempo, ya la persona es adulta o adolescente, y se considera descendiente de Abraham o judío, lo puede hacer. Y mi pregunta es, dicen que tiene que ser un rabino que haga el Brit Milá, o en caso ya de que sea un adulto, por ejemplo,
que se esté agregando reciente, este, tiene que ser con un rabino o puede con un doctor. Acláreme eso porque como que, no sé, hay muchas opiniones. Yo sé que hay muchas opiniones. A ver cuál es la de nosotros acá. Gracias. ¿Cuál es la de nosotros acá? Bueno, el sentido común, ¿no? El sentido de la Torah. Tratamos de hallarle un sentido a la Torah. Primero, sí, los descendientes de Abraham, pues el eterno es Abraham. Vuelvo a reiterar, parece que Abraham no fue el primero que se circuncidó, pero el Eterno sí estableció un pacto con él a través de la circuncisión. Entonces, Abraham se circuncida casi a la edad de ¿cuántos años? 90 se circuncida, o 100 años se circuncida, y también él circuncida a todos sus siervos, a todos los que estaban bajo su autoridad en su casa, Eliezer y todos los siervos, y al mismo tiempo también circuncida a Ismael. Sin embargo, luego de eso, el Eterno le confirma a Abraham que solamente hará pacto con la descendencia que venga por Isaac. De tal manera que los descendientes de Abraham se pueden circuncidar, pero para entrar en pacto con el Eterno como pueblo, esto es solamente a través de Isaac, es decir, el pueblo judío. Para venir a formar parte del pueblo judío, la circuncisión la hacemos no por así decir, no por la vía de Ismael, los árabes, sino que entramos al pacto como pueblo del Eterno por medio de la línea de Yitzhak, la circuncisión por Yitzhak. Eso por una parte. Entonces los descendientes de Abraham se pueden circuncidar, pero solamente son considerados dentro del pacto como pueblo, los que son circuncidados por la línea de Yitzhak, Jacob. Lo otro, ¿cuál era la segunda pregunta que hizo? Si una persona adulta se puede circuncidar. Ok, la circuncisión en sí la puede realizar cualquier persona, dependiendo de sus motivaciones. Una persona adulta secular que no le interesa la Torá se puede circuncidar porque tal vez eh, por cuestiones de salud, por cuestiones de infección, no solamente de él, sino también que le pueda causar a su esposa, se circuncida, pero no está entrando en el pacto, porque generalmente estas circuncisiones son las que se realizan a través de una persona que sabe lo que es la medicina, es un médico, sabe lo que es una cirugía, pero él no tiene noción de lo que se está haciendo, simplemente lo hace porque es su trabajo. Ese tipo de circuncisión, a no ser que sean motivadas por salud, ese es el valor que se le puede dar, pero no es el pacto en sí que estableció el Eterno con Abraham y la descendencia por Yitzhak. ¿Por qué? Porque evidentemente una persona mayor se puede circuncidar, claro que sí que se puede circuncidar. Conociendo la Torah, ¿se puede circuncidar siendo mayor? Claro que sí. Cualquier persona que desee vivir como parte del pueblo del Eterno se puede circuncidar en mayor, se puede, pero antes de hacerlo tiene que ser consciente de que se circuncida, viene a formar parte del pueblo del Eterno, por lo cual se le va a demandar que santifique en cada aspecto de su vida el nombre del Eterno. En otras palabras, la circuncisión es para cumplir con el Eterno toda la Torá. Y si peor si es una persona pública, tiene que comportarse con el debido estatus de servir al Eterno desde el punto de vista que exige la Torá. Una persona, voy a poner un ejemplo, en un contexto religioso, que puede ser cristiano, puede ser mesiánico o de las raíces hebreas, que busca un médico para circuncidarse y cree que con eso entró al pacto del Eterno, ahora es parte del pueblo del Eterno, en realidad lo que va a definir si es parte o no del pueblo del Eterno es su observancia de la Torá. Y agregando a la tercera pregunta que usted hace para que entendamos todo este sistema de la circuncisión, no cualquier persona puede circuncidar a otra persona. Eh, si una persona va a donde un médico a circuncidarse, en realidad esa circuncisión no va a ser avalada por ningún judío, o sea, a no ser que el médico sea judío y sepa lo que está haciendo, ¿no? Pero
Aún así, si sabe lo que está haciendo, pero no es consciente de la importancia que demanda la circuncisión para un miembro de Israel, entonces no va a ser reconocida por la comunidad judía. La idea de la circuncisión es esta. La idea de la circuncisión es que usted se comprometa en vivir la Torá, eh, observarla la Torá. Usted ya no es simplemente un bar mitzvah, usted es una persona que está comprometida con la santificación del nombre del Eterno, guardar un buen testimonio, influir a otras personas con la moral que establece la Torá. Por lo cual una persona que se circuncida con esas motivaciones y de la manera adecuada, se está convirtiendo al pueblo de Israel. Y quiero que me entiendan algo. Alguien que se convierte al pueblo de Israel ya no puede desconvertirse. El que se convierte para formar parte del pueblo de Israel y luego se da cuenta que es muy difícil, que no está capacitado, que no está probado para llevar el yugo de la Torá, cumplir con los requisitos, los rasgos que nos presenta la Torá, y luego dice, no, esto no es para mí, voy a desconvertirme, no puede, ya no puede. Y sucede que si él sigue violentando la Torá, eventualmente él va a ser una de esas personas que son del pueblo de Israel, pero consideradas rayas, inicuas. Entonces, el proceso de la circuncisión no se la debe tomar a la ligera, no se lo debe tomar como sea. Yo no puedo ir a circuncidarme con un médico que no tiene la conciencia espiritual de lo que yo quiero hacer. ¿Quién está capacitado para realizar una circuncisión? Un moel. El moel es una persona observante de Torá, parte del pueblo de Torá, y que se va a sujetar a una, vamos a decir así, a un Beidim que va a establecer que la persona que va a ser circuncidada tiene el corazón trabajado, tiene el corazón adecuado para cuando proceda la conversión por medio de la circuncisión y de la tébila, esté capacitado para observar la Torah. Es decir, va a ser como una persona que va a santificar el nombre del Eterno, va a vivir de acuerdo al estatus que exige la Torah. Para eso uno se tiene que circuncidar, no para figurar ser o aparentar ser algo que después no va a poder ser. Vuelvo a reiterar, una persona que se convierte al pueblo de Israel ya no puede desconvertirse. Si se convirtió al pueblo de Israel o alguien le hizo, o alguna comunidad judía lo convirtió al pueblo de Israel, y con el tiempo esta persona no estuvo capacitada, se circuncidó, pero no estuvo capacitada para guardar la Torá, en realidad es considerado uno de parte del pueblo de Israel, pero como un rayá, como un hereje, como alguien que violenta la Torá públicamente, siendo judío, siendo del pueblo, entrando en pacto con el Eterno. Entonces, en ese caso, el remedio vino a ser peor que la enfermedad. ¿Quién se debe circuncidar? Hablo de los varones, alguien que esté comprometido con la observancia de la Torá y que quiera santificar el nombre del Eterno y que esté dispuesto a esforzarse en lo más que pueda por no tratar de violentar la Torá. Nadie es perfecto, evidentemente los judíos también cometen errores, pero tratar en lo posible de esforzarnos, de observar la Torá, por lo cual la conversión no lo puede hacer una persona de las raíces hebreas, no lo puede hacer un cristiano, no lo puede hacer un mesiánico que nunca vivió en Israel, que no se formó en una comunidad de Torá, que él aprendió de grande, pero nunca la vivió. Entonces, para alguien realizar la circuncisión, tiene que ser por alguien que sí vive la Torá, que él al convertir a una persona sabe que esta persona que se está convirtiendo y va a hacer el Brit Milá, va a entrar en pacto con el Eterno, está capacitada. Su alma, aunque nació en el exilio, es un alma del pueblo de Israel. Es una, como dicen por ahí la Kabbalah, es una chispa de Adán que está en el exilio, pero que tiene que venir a iluminar en el servicio de Hashem. Esas personas existen, y esas personas que tienen esa fuerza espiritual de querer someterse a la Torá y dar su vida por el aprendizaje de la Torá, son las adecuadas para poder circuncidarse. Pero quien no cumpla los requisitos del temor a Hashem, de la perseverancia,
de ser una persona disciplinada, comprometida, entonces vuelvo a reiterar, si alguien lo convierte en esas condiciones, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Sería un inicuo, sería un transgresor y luego querer decir, bueno, yo no estoy capacitado para esto, yo quiero más bien gentilizarme nuevamente, ya no se puede. No se puede, simplemente queda como alguien que transgredió la Torá. Y ustedes saben que la paga de la transgresión es destrucción. Hay que tener mucho cuidado. Por eso lo recomendable es siempre formarse primero, que es el proceso en que nosotros nos encontramos. Obviamente no todos nosotros vamos a querer ser convertidos, pero sí todos nosotros podemos servir al Eterno desde nuestro lugar. Anhelamos tal vez ser parte del pueblo del Eterno, pero también tenemos que ser conscientes de todo lo que conlleva eso. Ayer y hoy, ayer empezó a recordar lo que es la Shoah, dar la vida como judío, no negar la fe en el Eterno, inclusive si es que uno va a ir a ser cremado en el horno. Eso es lo que se espera de un judío, estar dispuesto a dar la vida con tal de no negar a qué pueblo pertenece. Y nosotros sabemos que el pueblo judío es el que muy pronto también, si no hay cambios, vamos a decir así, en un nivel interno de la sociedad en Israel, un apego sincero y escrupuloso para con la Torá, lo de la Shoah tal vez se pueda volver a repetir y ahí es cuando se va a probar a aquellas personas que se convirtieron si están dispuestos inclusive a santificar al Eterno con sus vidas. Entonces la conversión no es algo emocional. Tal vez nos gusta vernos en Israel, nos gusta lo que nos enseñaron, que nos vamos con el Señor y estamos con Él para siempre. Tal vez nos gusta esa idea, tal vez es eso lo que nos está motivando a la Torá. Pero en realidad lo que nos debe motivar a la Torá es la obediencia, el compromiso, el estudio, el sacrificio, en todo momento, en cada momento santificar el nombre de Hashem, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, con nuestros trabajos, con nuestra forma de comer, nuestra forma de vivir el matrimonio, de educar a los hijos. Es un compromiso importante. No se trata de conocimiento, no se trata de quién sabe más, quién sabe menos, no se trata de que si no te circuncidas ya no puedes venir a mi comunidad, no se trata de eso. Se trata de entrar en pacto, es una señal entre el Eterno y la persona que viene a formar parte del pueblo de Israel. Y como lo decía el Moré Yosef al principio, es una señal en la carne. El que se circuncida y vive como un gentil, entonces dice Rab Shaul, la circuncisión no le fue nada, no le significó nada. No entendió el propósito de su vida. De ahí que, bueno, respondiendo, ¿una persona mayor se puede circuncidar? Sí. ¿Los descendientes de Abraham se pueden circuncidar? Sí, se pueden circuncidar, pero los que se circuncida para formar parte del pueblo de Israel, ellos están obligados a comprometerse con el servicio al Eterno. ¿Quién lo puede circuncidar a uno? Una persona que es de Torah, una persona que es del pueblo, porque usted se va a convertir al pueblo de Israel. Un mexicano que no practica la Torah, pero que es un buen médico, que es un buen cirujano, no lo puede convertir. ¿A qué lo va a convertir el cirujano? No, te tiene que irse a convertir para formar parte del pueblo de Israel con los que van a reconocer que usted es un buen observante de Torah. Es ahí donde debemos acudir nosotros en su momento. Pero no, el aspecto de la circuncisión en los varones no debe quitarnos el sueño. Tal vez muchas comunidades judías ni nos van a aceptar, no van a querer reconocer nuestras conversiones, tal vez, no interesa. Lo que aquí interesa es cómo lo queremos servir al Eterno. Si nos dejan servirle al Eterno con la circuncisión, wow, será algo impresionante para nosotros. Pero si nos niegan esa posibilidad, desde nuestro lugar podemos servir al Eterno. Y Hashem ama tanto a Israel como a las naciones, ama a los judíos como también a los justos entre las naciones. Y nosotros tenemos que alegrarnos con lo que el Eterno nos da. Tal vez usted no habla hebreo, tal vez usted recién está conociendo la cultura hebrea. Si usted hace sus bendiciones en español, Baruch Hashem, porque el Eterno permitió que usted naciera en un país donde se habla el español, y usted así le sirve al Eterno.
usted agradecido con el Eterno y de esa manera le sirve. Eso está bien. No, el Eterno no forza las cosas a que todo se hagan en hebreo. Si usted no sabe hebreo, pero su corazón quiere servir al Eterno, quiere cantarle al Eterno, quiere ir a orar por los enfermos en su idioma, pues hágalo, porque, bueno, tenemos que ser agradecidos con lo que el Eterno nos dio, lo que somos, lo que llegamos a ser. ¿Queremos servir al Eterno? Baruch Hashem. Si alguna comunidad ve en nosotros una capacidad de apego al Eterno sincero, que nosotros jamás vamos a ir en contra del pueblo de Israel y jamás nosotros vamos a negar la Torá y no vamos a hacer quedar mal al Eterno. Si alguien ve esa conducta en nosotros y aún así dicen, bueno, trabajaremos con ellos y los convertiremos, porque en realidad ellos viven como judíos, se casaron como judíos, instruyen a sus hijos como judíos, comen como judíos, estudian las escrituras como los judíos, pues entonces convertámoslos. Es eso lo que van a decir. No van a encontrar reparo. Pero la circuncisión, para nosotros que estamos afuera, empieza por el corazón. Y si se da la circuncisión en la carne, y yo estoy seguro que algunos de nosotros lo va a hacer, sinceramente yo estoy seguro que algunos de nosotros se va a convertir para bien, para entrar en el pueblo, para entrar en el pacto del pueblo, Baruch Hashem, tal vez todos, tal vez unos cuantos. Y si ninguno es, de todas maneras todo lo que estamos haciendo cuenta como un servicio para el Eterno. Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros tiene que entender que la circuncisión y la conversión son pasos importantes en nuestro desarrollo de servicio. Pero no todos podemos ser Israel, no todos, o tal vez sí, el Eterno ya sabrá de entre nosotros quiénes. Lo importante es que nos preparemos, nos purifiquemos. Todo lo que está en la Torah trae bendición, trae sanidad, trae salud, trae que tu mente esté todo el tiempo conectado en un propósito. Hacemos el bien a las personas. Todo eso proviene de la Torá y del Eterno. Y tal vez el Eterno quiere que nos mantengamos de esa manera. Así que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con el Eterno en el lugar donde nos hizo nacer, nuestros padres, la cultura que tenemos, buena o mala, la podemos ayudar a elevarse, el idioma que tenemos también. Pero si a pesar de eso nosotros podemos seguir creciendo en venir a formar parte de la comunidad judía, Baruch Hashem, que el Eterno lo permita, si es su voluntad. Pero si no es su voluntad, que nos permita hacer lo que tenemos que hacer entre las naciones. Eso es lo importante. Bueno, no sé si respondimos sus preguntas, pero... Sí, está interesantísimo y muchas gracias. Sí, está muy claro. Gracias, More. Sí, lo que yo quisiera enfatizar es que por ahí el Eterno no quiere que nos convertamos al pueblo judío. Tenemos mucho por hacer aquí, elevar las conciencias de muchas personas. Para el tiempo del Mashiach, para los días del Mashiach, todo el mundo tiene que tener conciencia de la Torá, conocimiento de la Torá. Imagínense, vamos a suponer en Bolivia, Bolivia rompió relaciones con el Estado de Israel. Es muy difícil encontrar un rabino en Bolivia. Muy, muy difícil. Encontrar judaicas en Bolivia es muy difícil, pero se encuentra. Es muy difícil. Y si esto sigue así hasta la venida del Mashiach, va a ser muy difícil que muchos de nosotros cuente con la aprobación de la comunidad judía para convertirnos. Pero yo estoy seguro que cuando venga la era del Mashiach, él va a tomar en cuenta los que promovieron que era el Mashiach. Y no sé si sus hijos, nosotros estaremos ahí tomados en cuenta, pero me imagino que el Mashiach va a trabajar con un staff que es acorde a lo que él promovió. Hoy hay muchos judíos que lo rechazan. Entonces, no creo que el rey de Israel vaya a trabajar con personas que todo el tiempo lo rechazaron. Así que nosotros no debemos enfocarnos mucho en que si nos aceptan, si nos convierten, no nos convierten, si me hago la circuncisión, no me hago la circuncisión. La circuncisión hay que hacerlo por los medios adecuados, como lo establece la Torá. No es que Eliezer y los siervos de Abraham entre ellos se circuncidaron, fue Abraham el que fue y los circuncidó a cada uno. Hoy en la actualidad son los Moel, personas capacitadas para hacer el corte de
derramar la sangre, hacer las bendiciones del pacto, según el rito de Moshe. Bueno, eso sería, ¿no? Eso sería con relación a la circuncisión. No sé si hay otras preguntas, hay otras opiniones que quieran vertir. Bueno, continuamos entonces. Dice, por un lapso, estábamos en el verso 3, por un lapso de 33 días, ella permanecerá purificándose de su sangre. No podrá tocar nada sagrado ni podrá entrar al santuario hasta que se completen los días de su purificación. Estábamos hablando cuando una mujer tiene un hijo varón, cuando una hija de Israel tiene un hijo varón, entonces durante 33 días ella no va a ir al santuario. Los 7 días previos a la circuncisión de su hijo, más los 33 días, son 40 días que ella no puede entrar al santuario. Si estuviera en pie, el Beis Hamikdash. Luego dice, si da a luz una hija, será impura durante 2 semanas. En el caso del varón, era una semana, por 7 días, pero en el caso de una mujer, de una niña o de una nena, entonces tendrá que ella estar ritualmente impura durante 2 semanas, 14 días. Al igual que los días de su separación, durante 66 días permanecerá purificándose. 66 más 14, entonces serían los 80 días. 80 días en que la mamá de una nena no podría dirigirse al Beis Hamikdash. Tendría que hacer todo desde su casa. Bien. Al completarse los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá a la entrada de la tienda de reunión al Cohen una oveja dentro de su primer año, como ofrenda o la Corban Olá, y un pichón de paloma o tórtola como sacrificio de expiación. Entonces, si tiene un hijo o una hija, tiene que ir a agradecer al Eterno, ¿verdad? Tiene que ir a ofrecer ese Corban Olá, pero adicionalmente tiene que ofrecer una ofrenda como un Corban expiatorio. Cuando hablamos de expiatorio es que de por medio hay un pecado. La pregunta es, ¿cuál es el pecado que cometió la mujer para presentar un sacrificio expiatorio? ¿Por qué la mujer tiene que presentar un sacrificio expiatorio, un corbán de expiación, si acaba de dar a luz? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué causa? ¿Cuál sería la causa de su pecado por la cual ella tiene que ser expiada? En este caso, ¿cuál sería la razón o la causa? ¿Por qué la Torah le exige a una mujer que presente un corbán por su pecado? O sea, prácticamente es eso lo que nos está diciendo el texto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la falta de la mujer que concibió un hijo o una hija y ahora tiene que presentarse ante el sacerdote para agradecer y para ofrendar por su pecado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinión tienen? ¿No hay opiniones? Adelante, adelante, hermano Víctor. No, hermano, por error, no tengo una opinión en este momento. Ok. Bueno, entonces vamos adelante. A mí me llamó también la atención eso de tener que ofrendar por un pecado. ¿Y cuál sería el pecado? ¿Tendrá relación con que
eh, al ser como un medio de creación de vida, es como una competencia con el creador, y entonces ese sería de alguna forma un pecado, así como co-creadora. Ah, ok, ok. Bueno, es que en realidad sí, la mujer es co-creadora con el Eterno. Bueno, esto funciona así, ¿no? El hombre, el hombre da la semilla, la mujer es la receptora, pero Hashem es el que pone la Neshama. Luego, la mujer, no el varón, es la que va a hacer que dentro de su ser se vaya terminando de crear o de formar eso que en primera instancia simplemente fue una semilla con un óvulo, son dos células así medias raras que se unen, pero viene Ruach, viene la presencia del Eterno y pone la Neshama. Esa Neshama tiene que tener un cuerpo para desenvolverse en este mundo físico, por lo cual la mujer sí es co-creadora. Y por eso es que se dice que en Shabbat le damos nosotros eh, la posibilidad a la mujer de encender las luces del Shabbat, porque es ella la que hace iluminar a esa Neshama en el momento del nacimiento. Ella es la que da a luz un alma en este mundo. Entonces, sí es co-creadora, en cierto sentido, la mujer, y el hombre es co-creador con el Eterno mientras mantiene el orden de la creación. Pero para formar y para terminar de crear a esa Neshama con un cuerpo, lo cual somos cada uno de nosotros, la mujer es co-creadora en ese sentido con el creador, y el creador no se siente celoso de eso. Es una función que le dio la mujer, vamos a decir así, es un privilegio que le dio el Eterno a la mujer. Ahora, los sabios van a establecer de que la mujer va a traer un corbán, porque ustedes saben que el desarrollo de la gestación de un niño dentro del cuerpo de la mujer en realidad trae momentos donde no todo es felicidad, hay momentos de sufrimiento para la mujer, hay momentos en que la mujer se puede sentir un poco como que frustrada, su apariencia física cambia, cambia también su estado de ánimo. Otras reaccionan al contrario, muy felices, muy alegres por la bendición del Eterno. Pero dicen los Jajamín que cuando una mujer concibe, no está pensando inmediatamente en tener otro hijo. Inmediatamente, bueno, ya tuve mi hijo, de una vez me uniré a mi esposo y buscaremos otro hijo. En realidad la mujer lo que dice, por lo menos si no lo dice, lo piensa, dice, ya no quiero tener más hijos. ¿Por qué? Porque, bueno, ella estuvo 9 meses, 42, 40 semanas, con el niño ahí, yendo de un lugar para otro, privándose de realizar algunas actividades que antes las podía hacer. Eh, Tiene que tener cuidado, tiene que vestirse de otra manera, no tiene que frecuentar a determinadas amistades, no puede realizar determinados trabajos. Entonces, como que viene un momento de frustración y la mujer dice, ya no puede pensarlo, ¿no? Tal vez lo dice, pero si no lo dice con seguridad, que lo piensa y dice, ya no quisiera tener otro hijo. Bueno, como eso está en su interior y va contra uno de los preceptos del Eterno de que tienen que llenar este mundo de seres humanos, entonces eso ya se considera como un pecado, porque la primera misma que tenemos nosotros en la Torá es, es, es ¿cómo es? En hebreo, me olvido siempre, pero es multiplicarse y fructificar. Ese es un mandamiento, el primer mandamiento que encontramos en la Torá.
cuando la mujer dice, ya no quiero tener más hijos, entonces es porque va en contra del orden establecido por el Eterno, de que se tienen que traer hijos a este mundo. Como ella dijo, ya no quiero, entonces dicen Jajamín, por esa causa, lo pudo haber dicho o lo pudo haber pensado, y por esa causa va en contra de los designios del Eterno. Entonces tiene que presentar su corbán expiatorio. Eso es lo que nos van a decir los sabios. Porque tampoco hay uniformidad de opiniones. Pero según lo que dicen Jajamim, esa es la causa de su pecado. Que se quiere, que no quiere formar parte del proyecto de Hashem. En ese sentido. Muy bien. Bueno, vamos a quedar en esta parte. ¿Sí? Perdón, ¿puedo hacer otra pregunta? Adelante. Que lo relacioné con lo que muchas veces se dice que el hombre antes de venir a este mundo, es decir, antes que nazca, ¿no es cierto?, firmó un contrato. Nunca he entendido muy bien a qué se refiere eso de que firmó un contrato antes de venir a este mundo. O sea, como que ya tenía conciencia y mucho, y además también una vez leí que estando en el vientre tenía todo el conocimiento, pero como era tanta esa luz, al nacer no podía nacer con esa luz, entonces se le olvidaba todo. Por una parte eso, pero por otra parte que había firmado un contrato antes de venir al mundo. Gracias, More. Bueno, sí, en la Kabbalah se enseña de que nosotros antes de venir a este mundo firmamos un contrato. Pero antes de abordar eso, yo no soy muy experto en eso. Lo que sí quisiera que se entienda que hay muchas personas que están preocupadas qué pasa después de la muerte. ¿Hay vida después de la muerte? ¿No hay vida después de la muerte? En realidad, también lo que deberíamos preguntarnos es si hay vida antes de la vida. Antes de venir a este mundo, ¿hubo vida? ¿No hubo vida en nosotros? ¿Hubo conciencia? ¿No hubo conciencia en nosotros? La respuesta de los sabios es que antes de venir a este mundo hay vida. Estando en este mundo hay vida, y después de que partimos de este mundo hay vida. Entonces, en esa perspectiva, evidentemente dicen los Jajamín que antes de que el Eterno permita el nacimiento de cada uno de nosotros, nosotros servíamos al Eterno. Las almas se crean en su trono y, bueno, estando en los lugares muy elevados, para nosotros era fácil servir al Creador, muy fácil, porque allá no hay oposición, no hay mala inclinación. Sin embargo, se firma un contrato con el Eterno. ¿Cuál es el contrato con el Eterno? Que uno va a volver a ese nivel de servicio siempre y cuando pase la prueba de venir a este mundo y servir en este mundo al Eterno. Entonces, al principio la Neshama no quiere venir, se resiste a venir, pero el Eterno la obliga a venir. La manda a este mundo. Estando en este mundo, como usted bien lo expresó, los sabios dicen que el varón, el niño, dentro del vientre de la madre, tiene un conocimiento elevado de servicio al Eterno. ¿Por qué? Porque viene a este mundo con esa conciencia. Pero en el momento del alumbramiento, en el momento en que va a nacer, dice que también está presente un ángel. Este ángel golpea al niño y inmediatamente el niño se olvida de todo lo que aprendió en la vida previa a la de este mundo. Y por eso se nace en este mundo, y en este mundo nosotros, cuando vamos creciendo en el conocimiento de la Torá, cuando nuestra conciencia se va abriendo, para muchos de nosotros es algo muy fácil de aceptar y de entender lo que vamos estudiando. Para la gran mayoría que está en este mundo, lo que pasa es que por no cumplirse las leyes de la nidá, por no cumplirse las leyes de la pureza familiar, es que nacen con, vamos a decir así, inclinaciones en esos niveles de entendimiento, es decir, no hay mucha pureza, y por eso les cuesta un poco más. Algunos llegan a entender y algunos simplemente rechazan por completo la espiritualidad, pero
hay vida antes de venir a este mundo, hay vida durante estamos en este mundo, y evidentemente va a haber vida después de este mundo. Así que nosotros tenemos propósitos que cumplir, y el contrato que confirma nuestra alma, vuelvo a reiterar, según desde el punto de vista cabalístico, es que nosotros firmamos un contrato para venir a este mundo, pero para retornar a Hashem. La condición, ¿cuál es? Que en este mundo nosotros encontremos el servicio al Creador. Eso es lo que yo le podría decir. No soy muy especializado, no domino estas situaciones, no las he estudiado a profundidad, solamente estoy repitiendo lo que he escuchado. Bueno, eso es lo que le podría decir. Gracias, More. Entonces, ¿podría presumirse que es una interpretación cabalística nomás? Que no Sí, está en la Torá. está en la Torá. Bueno, en el Tanaj hay un pasaje, no sé si alguien lo puede buscar, dice, antes de que, cuando yo era un embrión, mis ojos te vieron, creo que dice. Sí, O sí, sea, sí. tenemos conciencia de que hay vida antes de nacer, cuando éramos un embrión, cuando él tejía nuestros, todo Las lo que entrañas. exactamente, teníamos conciencia de quién era el creador. Vimos al creador, creo que es el término que se utiliza, por lo cual entendemos que hay conciencia de antes de venir a este mundo. Y cuando escuchamos también al Eterno hablando a Ermiyahu, antes que nacieras yo te conocí y te di por profeta a las naciones, tenemos otra evidencia. Ya son dos testigos. Entonces, evidentemente, hay una vida de servicio antes de venir a este mundo. Ya, hay que estudiar más ese tema. Muchas gracias, More. Sí, hay que preguntarle a los que son expertos en este tema. Es verdad, nos falta ahondar mucho más en esto. Muy bien. Bueno, les decía, vamos a quedar en esta parte. Son temas que tal vez, hemos hablado de temas que tal vez eran importantes que lo veamos, aunque no todos tenían que ver con la parashá. La parashá Metzorá, como les digo, no la vamos a poder estudiar, pero quisiéramos que ustedes la estudien en sus casas. El día jueves en la comunidad de Santa Cruz tenemos un servicio, vamos a santificar el nuevo mes, el mes de Iyar, vamos a reunirnos para la luna nueva, así que los que estamos en Santa Cruz nos vemos en la comunidad. Y como vamos a estar en comunidad aquí en Santa Cruz, el estudio del día jueves se suspende, por favor, hasta la próxima semana. Así que conmigo por esta sala va a ser hasta el próximo martes. Shalom, bendiciones para todos, buenas noches. Shalom, muchas gracias. Shalom.